Y seguimos acá en Buenos Días Familia, ahora con una sección que nos gusta mucho. Y yo sé que allá todas las mamitas y papitos que nos están viendo van a tomar nota por este tema de crianza sana y efectiva con una súper invitada de la Clínica para la Familia. Así que vámonos con esto que es Despertando a los Pelados. ¡Hey! Tus hijos te necesitan despierto. Vámonos con Despertando a los Pelados. Es momento de despertar a los pelados y no porque estén dormidos hasta ahora, aunque tal vez sí, porque aquí en nuestro país gran parte de nuestros chicos están en su temporada de vacaciones y algunos aprovechan para dormir un poquito más tarde. No como los míos, que a las 4:30 de la mañana están en pie. Bendito sea Dios. Pero bueno, en esta sección aprovechamos para tratar todos estos temas que a las familias nos interesan tanto, nos convocan y sobre todo que nos llaman a transformar la manera que tenemos de criar a nuestros hijos. Y hoy con este tema en pleno, pues hablaremos de los principios de una crianza sana y efectiva, en compañía de nuestra psicóloga Yurani de la Clínica para la Familia. Qué rico poder darle la bienvenida y tener hoy la posibilidad de conversar contigo. Yura, querida, ¿cómo estás? Hola Eli, muy bien, ¿y tú? Gracias a Dios, muy Hola, bien. Cami, ¿cómo estás? Yura. Felices hoy, Yura, de tenerte pues con nosotros para que podamos ahondar en este tema. Yo no sé si tuviste pues las previas que le hicimos a este programa. Sé que nuestros queridos televidentes están ahí súper conectados porque había una mamá ayer gritona aquí. Que qué susto, eso mejor dicho, nos atemorizó a todos. Imagínate, nada más y nada menos. Y la propuesta es esta, es que podemos tener otras maneras, otras formas de criar y hacerlo, sobre todo cuidando el corazón de nuestros hijos. Entonces, mi querida Yura, cuéntanoslo todo. ¿Qué es esto de una crianza sana y efectiva? ¿Qué tanto dista esto del anterior modelo con el que muchos de nosotros crecimos, de hecho? ¿Y por qué apostarle a este nuevo paradigma en la crianza? Bueno, Eli, aunque ahorita hablamos mucho de crianza respetuosa, disciplina positiva, yo creo que todavía nos falta un muy buen camino para poderla implementar en su totalidad, porque aún hay muchas personitas ligadas al estilo autoritario, al estilo tradicional, al que yo creo que todos fuimos acostumbrados. Pero lo bonito es que ahorita los papás están pensando en la crianza. Ahorita los papás están preguntando, bueno, ¿cuál será la mejor opción? La que hemos implementado hasta ahora no nos ha funcionado como quisiéramos. Resulta que es que generaciones atrás la crianza estaba basada en los aprendizajes que nuestros antepasados nos iban transmitiendo. Entonces nos iban diciendo, vea, esto se hace de esta manera o esto se hace así. Y todo lo hacíamos desde experiencia-error. Pero con el cambio de la sociedad, empezaron a agremiarse las ciudades, todo eso. Las familias que antes estaban en el campo y con sus familiares tuvieron que trasladarse y quedaron solos. Entonces ahora a los papás les tocó ponerse a inventar solos en ese tema de la crianza. Siempre algo que me ha cuestionado mucho es que las familias han solucionado los problemas en privacidad. Siempre se habían prohibido contar cuáles son nuestros retos. Entonces uno de los cambios más importantes es que nos hemos permitido abrir las puertas de los hogares y contar nuestros métodos, contar qué nos ha funcionado, qué no, qué ha sido un error, qué podemos mejorar. Y en ese sentido, entonces la psicología y otras disciplinas empezaron a preguntar, bueno, ¿y cómo podemos aportar nosotros? ¿Cómo podemos ayudar a los papás para que construyan generaciones un poquito más estables, más fuertes? Y fue así como empezamos a preguntarnos por el desarrollo cerebral, la maduración de los niños, qué es importante que ellos aprendan, será importante que obedezcan o que aprendan a vivir. Sí, eso que dices es importante y yo creo que uno de los métodos de los que tú hablas puede ser el lenguaje, cómo hablarle a los niños. Entonces, ¿qué herramientas o como qué aprendizajes podrían aprender los papás sobre ese lenguaje? Cami, primero es saber cuál es mi estilo de crianza.
porque de acuerdo a la manera en que yo estoy viendo la crianza y como yo estoy asumiendo la autoridad, yo le voy a hablar a mi hijo. Si estamos hablando de un estilo autoritario, es el se hace porque yo mando, porque yo soy tu papá, porque nadie más opina en esta casa, no le vamos a permitir al niño desarrollar estrategias de lenguaje desde la negociación, desde la participación, desde sentirse confiados en esa participación. Si hablamos de un estilo permisivo, que es ese papá que tiene miedo a que el hijo le coja rencor, el papá que no quiere ser como el ogro en la casa, entonces es el papá que no permite que el hijo reconozca la autoridad, el límite, todo lo elige el niño. Entonces ese extremo tampoco es bueno, porque eso nos lleva a crear personitas con muy baja tolerancia a la frustración. Entonces nunca reciben un no por respuesta en su casa, pero la vida siempre nos está dando nos. Entonces es prepararlos también como para lo que se viene. Otro estilo es el participativo, o también conocido como el democrático, y aquí es más de negociar. Aquí sí se estimula todo el tema del lenguaje. En algunas ocasiones hemos hablado en este espacio que el lenguaje organiza el pensamiento. Neurobiológicamente esa es la función del lenguaje en los primeros años. Cuando los niños están pequeños, no sé si has observado un niño, pero todos juegan en voz alta. Entonces, sí. voy a poner el carrito así, asá, y todo lo describen. Pero van avanzando en edad y ya no describen tanto, sino que lo piensan. Ya está esa vocecita dentro en su cabeza. Cómo se fortalezca esa vocecita le va a permitir al niño tener habilidades de lenguaje para negociar con sus papás. Pero todo depende de la apertura de los papás para permitirles ir forjando ese carácter. Yura, tú mencionabas algo hace un momento que me da mucho eco, y es que lo que la neurociencia hoy nos ha demostrado, y aprovechando que ya tenemos neuropsicóloga oficialmente hablando de casa, y con orgullo sacamos pecho en la Clínica para la Familia, me gustaría, Yura, que nos compartieras un poquito acerca de esto, porque es que no se trata de decir, es que así es como yo quiero criar a mi hijo, y de malas, y así esos psicólogos vengan aquí a opinar o a decir, no me interesa porque es que en esta casa mando soy yo, y de hecho pues no gozamos a veces de muy buena fama, porque se nos tilda precisamente de apostarle a esa permisividad, que no es cierto, o sea, que no es real. Pero no se trata de mi punto de vista, Yura, ni siquiera, sino de lo que la ciencia nos ha mostrado y demostrado. Entonces, una pregunta puntual que yo quisiera hacerte es, el grito, porque es que el grito funciona. O sea, el grito genera, yo le gritaba ayer a mi hijo Manuel Eduardo y el muchachito ahí mismo bajó los pies. Fue en cuestión de segundos. Pero adicional me miraba con una cara de terror, y probablemente al otro día va a estar otra vez con los pies subidos en el mueble. Entonces el grito me funciona en ese instante, pero ¿qué es lo que está generando en el cerebro? El golpe. Nadie quiere que le pegue. Entonces, cuando vos le pegás al muchachito, puede que el muchachito deje de emitir la conducta problemática. Pero ¿qué sucede en el cerebro de ese niño? Que no lo cuente la neuropsicóloga, porque es que no es un invento nuestro, es lo que dicen las neurociencias hoy. Claro, Eli, mira, primero hay que hablar de maduración cerebral. La maduración cerebral se da desde la parte de atrás de nuestro cerebro hacia la zona frontal. Y resulta que es que la zona frontal es la encargada de ayudarnos a modular los comportamientos, a aprender conductas, a adaptarnos al entorno. Entonces, partiendo de ahí, los niños todavía no tienen su cerebro dispuesto para ese aprendizaje. Si nosotros entendemos cómo se da ese desarrollo cerebral, pues vamos a entender que ese grito estamos perdiendo el tiempo. Porque el cerebro funciona a través de redes neuronales. Esas redes se van fortaleciendo o debilitando en la medida en que nosotros reforzamos los aprendizajes. Si yo le digo a mi hijo, como el ejemplo, lo posterior al grito, ¿por qué tienes que montar los pies? ¿Qué va a pasar con las personas? Ah, se van a ensuciar. Ah, bueno, entonces lo voy a bajar. Estoy generando que mi hijo desarrolle un aprendizaje y fortalezca una red neuronal. O sea, está conectando en ese momento en el que yo le permito a él pensar.
por sí mismo. Ujú, exacto. Entonces, en la medida en que yo le voy estimulando que piense por sí mismo, cada vez él lo va a hacer de una manera más automática. Yo a los papás siempre les pongo el ejemplo de aprender a montar bici. Al principio nosotros somos muy conscientes del freno, del pedal, del equilibrio, pero si tú le preguntas a un adulto que ya sabe montar bici, ¿qué es el equilibrio? Muy poquito lo sabemos describir, ¿cierto? Porque se vuelve automático. Eso pasa con los niños. Entonces es más fácil generar ambientes de aprendizaje, que ellos comprendan el porqué de las cosas, que el grito, porque el grito le está generando miedo, le está generando un patrón de comportamiento disfuncional, pero ningún aprendizaje. Yura, eso que acabas de decir, le está generando miedo, por eso es que obedece en el momento, o sea, lo que se activa es ese cerebro primitivo de supervivencia, porque, y a mí eso me parece demasiado impactante, o sea, que yo como el cuidador primario de mi hijo, cuidador, me convierta en una figura de amenaza para mi hijo. ¿Qué pasa en ese cerebro? ¿Cuál es la lectura que el niño hace cuando ve a ese depredador llegar a gritarle o amenazar con pegarle? ¿Qué está leyendo? Bueno, hay una zona cerebral que se llama el sistema límbico. El sistema límbico es el encargado de procesar toda esa información emocional. Cuando no estamos en riesgo, ese sistema límbico se conecta con nuestra zona frontal y permite todo ese proceso de aprendizaje. Pero tú lo dijiste, cuando estamos ante una situación de peligro, se desconecta y ya no hay un proceso de aprendizaje, sino que es mi zona primitiva la que va a dar respuesta. Entonces el niño no va a aprender a adaptar sus respuestas, sino que va a dar la que el miedo le diga, venga, defiéndase o paralícese o váyase y huya, pero no va a entender el por qué lo tengo que hacer. ¿Qué pasa? Entramos con el tema del apego seguro. Los padres somos esa figura de cuidado, ese puerto seguro para nuestros hijos, pero no sería nada, pues no hay nada más difícil que la persona que es la encargada de darme cuidado también sea la que me provee maltrato. Entonces eso genera un choque en el niño de no puedo confiar en nadie, no puedo recurrir a mis padres porque es que no me van a entender, no me van a escuchar siquiera, entonces voy a hacerlo solo. Y en el peor de los casos le piden el consejo al amigo y ellos tampoco han tenido un desarrollo cerebral adecuado, entonces ahí empiezan todas esas conductas de riesgo que en la psicología las llamamos así, pero es el riesgo al abuso de sustancias, es el riesgo a un embarazo adolescente, a una conducta en la sexualidad inadecuada, muchas situaciones que desde niños tenemos que empezar a prevenir. Sí, Yura, y eso puede generar traumas, como el grito, la chancla, puede generar traumas en el niño. Sí, Cami, de hecho, en los últimos años se han hecho investigaciones con los niños que han estado expuestos a ambientes de maltrato, no solamente el maltrato o la exposición a la violencia en nuestro contexto, sino ese maltrato del grito. Definamos maltrato, precisamente era mi pregunta. Exacto, maltrato tiene que ver con esas situaciones en las que estoy transgrediendo la seguridad del niño. Estoy violentando su sano desarrollo y le estoy impidiendo a él conocer pues sus propias habilidades para resolver problemas. Entonces no le permitimos al niño conocer el ambiente y dar una respuesta, sino que le exigimos que tiene que ser la que yo quiero. Y cuando no es la que yo quiero, recurro al abuso, a la violencia física, al grito y a otro sinnúmero de conductas que transgreden los derechos de los niños. Entonces, en esa investigación se ha encontrado que el impacto que genera en el grito en el cerebro del niño es obstaculizar su sano desarrollo en el aprendizaje. Entonces, luego es el niño que tiene inatención, fallas de memoria, dificultades para adaptarse a los cambios, muy bajita tolerancia a la frustración, el niño que no sabe perder, y todo eso nos genera unas conductas, unos problemas de conducta que luego en la adolescencia son muy difíciles de manejar.
Sí, yo me encanta porque acá estamos creando conciencia y yo muchas cosas no las sabía, lo del cerebro, varias cosas, entonces espero que estén tomando nota y que estén súper pendientes y tampoco que se muevan porque ya regresamos, vamos a una pequeña pausa para comerciales. Seguimos acá en Buenos Días Familia, en Despertando a los Pelados con este tema de la crianza respetuosa. ¿Ustedes qué opinan? Queremos leerlos en los comentarios y también si tienen preguntas las pueden hacer ahí en los comentarios que las estaremos leyendo. Bueno, Yura, y para seguir con este tema, ¿cómo sería el modelo de crianza respetuosa y comparado con el modelo de crianza que siempre hemos tenido? Cami, ahorita estamos hablando de disciplina positiva, que combina esa firmeza con el amor. Nosotros creemos, o bueno, culturalmente hemos creído que amor anula autoridad o que autoridad anula amor, y no tiene por qué ser así. Ambas pueden estar presentes en la crianza. En los últimos años se ha fortalecido mucho este tema, también por el cuidar los derechos de los niños, por entender ese tema del desarrollo cerebral y toda la cosa, pero principalmente porque nos dimos cuenta que al proyectar al futuro a esos niños, la crianza que estábamos implementando no generaba un aprendizaje o la habilidad para que ellos se adaptaran al mundo laboral, al mundo social, a sus relaciones. Entonces, la crianza desde la disciplina positiva plantea eso, que nuestra educación esté con miras hacia lo que vamos a lograr en el futuro, que los aprendizajes sean permanentes. Entonces, los procesos de aprendizaje se dan a partir de la repetición. Posiblemente en la primera instrucción que yo le dé a mi hijo desde una disciplina positiva, él no me va a obedecer, él no va a comprender. Pero si yo lo hago repetidamente, luego cuando él tenga que implementar ese aprendizaje, le va a salir natural. Él va a ser consciente de las decisiones que está tomando. Por eso nosotros tenemos que darle voz a los niños, que ellos puedan participar en la construcción de acuerdos, que ellos puedan también imaginarse que ellos pueden lograr muchas cosas, porque eso hace la disciplina positiva, empoderarlos de sus capacidades, de sus habilidades y de sus debilidades también, en qué me tengo que fortalecer. Entonces ahorita Eli me decías que curiosamente nos han tildado a los psicólogos de permisivos, pero es porque los padres se quedan con los clips corticos que ponemos en redes. Exacto, una crianza basada en las redes sociales es algo que pulula mucho hoy en día y pienso que tampoco es la apuesta. No, hay que profundizar, porque claro, nosotros en un minuto no podemos dar todos los argumentos necesarios para convencerlos de que esto puede funcionar. Hace unos días atendí a un adolescente y me decía, es que yo quisiera educar a mis papás. Entonces recordaba por allá una película que se llama Educando a Mamá y precisamente es, los hijos también nos pueden educar a nosotros. Todos los días nos enseñan cosas nuevas. Y curiosamente 4 días después la mamá llega a consulta. Me dice, doctora, mi hijo explotó y nos dijo que él no seguía en procesos psicológicos y nosotros no íbamos. Wow. Qué bien que estés aquí. Entonces hablando con esa mamá, ella me decía, es que nosotros también tenemos que hacer cambios, y yo qué bueno que ustedes se están dando cuenta, porque no es solamente tarea del niño, y eso es un error que hemos cometido como papás, es creer que ellos son los que se tienen que formar. Nosotros también tenemos retos, nosotros también tenemos que aprender a leer las necesidades de ellos. Entonces, si nosotros los escuchamos, si nosotros nos entrenamos nosotros para regular nuestras emociones, yo voy a poder enseñarle a mi hijo. Pero yo no le puedo decir a mi hijo, no grites mientras yo te estoy gritando, o no hagas desorden mientras yo no puedo organizar mi cabeza siquiera. Entonces desde ahí el reto también es para los papás. Total. Yura, y mira que cuando yo te escucho me llena mucho de ilusión porque bueno, ustedes lo saben y yo creo que no es un secreto para nadie que le apuesto a una crianza respetuosa con todo lo que esto implica, porque no es fácil. Por el contrario, pensaría que es un reto aún mayor porque, reitero, el grito te funciona en el momento. Y yo, por ejemplo, en este momento con mis niños de 6 años y 2 añitos prácticamente, a través de gritos y castigos podría lograr muchas cosas en ellos. Y sería un poquito más fácil. Pero mi apuesta es una apuesta precisamente por lo que viene. Mi apuesta es una apuesta por el ser humano que estoy acompañando a formar y sobre todo por todo lo que se puede desplegar en ese ser humano. Entonces me emociona mucho escucharte y yo quisiera que aprovecháramos, Yura, estos últimos minutos
para ayudarle precisamente a nuestros televidentes a tener herramientas para implementar este modelo consciente, respetuoso, desde la disciplina positiva, que va más allá del castigo, que va más allá del premio, que propende precisamente por el respeto. ¿De qué herramientas, de qué podríamos pegarnos? Reiterando que nos quedamos cortos pues en pocos minutos para hacerlo, pero ¿qué podríamos hacer si hoy logramos este cometido de inspirar a nuestros televidentes a transformar ese modelo? ¿Qué herramientas podríamos implementar? Eli, la primera es que construyamos acuerdos en cooperación con nuestros hijos. Ok. Cuando yo participo en la construcción de algo, yo me apropio de eso. Entonces, como yo participo en eso, yo sé que lo voy a respetar. Segundo, firmeza. Si le digo a mi hijo, hoy no ves televisión, hoy no ves televisión. Me puede dar 1000 razones para convencerme de lo contrario, pero si yo ya di una pauta, se cumple. Tercero, en ese cumplir las pautas, también es que todo sea desde lo lógico, desde las cosas necesarias. Exacto. Porque ahí iba a decir, no ves televisión, ¿y por qué no ves televisión? ¿Cierto? Y la razón por la cual esa consecuencia se está aplicando. Entonces, enseñarles a ellos a usar los argumentos. Perfecto. Es que no vas a ver televisión porque ya está muy tarde y tenemos que madrugar. No porque yo no quiero, no. Y de la misma manera enseñarle a nuestros hijos, es que ellos quieren pedirnos algo. Listo, ¿tú por qué lo quieres? Porque me gusta, no, porque me gusta, no, porque es necesario. Porque eso para qué te va a servir. Y eso va a generar en los hijos una capacidad argumentativa que no les va a funcionar solo con nosotros, sino en el ambiente. Yo siempre le digo a los papás, proyecten su hijo en 10 años. ¿Usted cómo lo quiere ver? Yo lo quiero ver empoderado, con capacidad de elección, con capacidad de tomar decisiones, de imponer su punto de vista. Seguro, asertivo. Que si le dicen una cosa, él no está de acuerdo, él puede decir que no. ¿Y cómo lo estás haciendo ahora? No, es que es como yo diga, mamá, entonces no se puede. Algo que me funcionó mucho hace poquito, decirle a una mamá, ella nunca le dio responsabilidades, tareas a su hijo, ya tiene 20 años, y me dice, es que no quieres ni estudiar. Entonces yo le digo, mamá, es como si yo te entregara a ti hoy un maletín de medicina y te digo, a partir de hoy eres médico. Ejerza. No puedes, ¿cierto? En cambio, si yo desde pequeño le estoy enseñando de que tiene que asumir responsabilidad, recoger sus juguetes, respetar a las personas, respetarse a sí mismo, que es lo más importante, cuando llegue el momento de entregarle esa mochila, él sabe para qué van a hacer todos esos instrumentos. Entonces, enseñarle a los papás que todo tiene que ser con la proyección a lo que queremos para ellos. Perfecto. Ojo, aquí tengo que hacer una cuña y es, la expectativa mía no siempre corresponde a la de mi hijo. Que mi objetivo sea un hijo adaptativo, funcional, con capacidad de elección, pero las expectativas de él las va a construir, porque también es una frustración de los papás. Yo quiero a mi hijo médico, yo quiero a mi hijo de tal forma, incluso en la orientación sexual, yo quiero a mi hijo heterosexual, pero cuando llega el momento de la elección de ellos, nosotros nos imponemos. Entonces, ¿qué hacemos con toda la crianza que les dimos a lo largo de todos los años? Es desde ahí fortalecerlos para que ellos puedan confiar en sus decisiones y nosotros en las de ellos. Muy teso eso. Sí, es importante también escucharlos, ¿cierto? Porque no solo también lo que digan los papás y que seguir así la línea exacta, sino que también es importante escucharlos. Y bueno, Yora, ya para finalizar, si hay alguien que nos está viendo y no sabe cómo empezar, ¿qué le dirías a esa mamá que quiere empezar a tener una crianza respetuosa? Cami, lo más bonito de la disciplina positiva es que todos los días es una nueva oportunidad para empezar. Entonces, buscar las estrategias, si tengo muchas dudas, buscar la ayuda de un profesional, no pedir el consejo de la mamá que tiene las mismas dificultades que yo, porque muchas veces nuestros consejos van desde la frustración. Es mejor buscar una persona preparada, que se interese por el tema, que lo haya estudiado, porque no estamos haciendo cualquier cosa, estamos educando a nuestros hijos. O sea, lo que está en juego es altísimo, altísimo. Y sabes una cosa, Yura, que al escucharte también me impacta bastante, y es la importancia de buscar ese acompañamiento profesional. Porque lo que decíamos, hoy en día en las redes sociales tú encuentras muchas cosas, hay muchos libros de puericultura, incluso programas, en fin. Pero el caso de mi familia
Y el caso de mi hijo en particular puede ser específico y requerir un acompañamiento que va más allá. Entonces, yo escuché en el reel de la coach de moda que no debo de castigar. Entonces voy a aplicar esto y digo, no, pero entonces le digo esto, entonces no, verdad que no puedo aplicar el castigo y me quedé sin herramientas y no supe cómo hacerlo. O leí, no, que tengo que aplicar las consecuencias. Es que en ese programa de Buenos Días Familia, la neuropsicóloga dijo que había que ser firme, que sí, ya dije que no a la televisión, pero después me estoy sintiendo con una culpa, con un dolor y algo que se está moviendo en mí por causa de mi historia y por causa de mis propios dolores, y eso entra a ser interferencia. Entonces, ¿cuál es el papel, Yura, de la terapia en el acompañamiento y precisamente qué es lo que hacemos en la clínica para la familia para acompañar a esos padres y madres que quieren apostarle a una crianza respetuosa? Eli, es que justamente es el validar que esto no es fácil. O sea, yo como mamá hay días en que pierdo el control, hay días en que, como tú grabaste el video ayer, a veces grito, me siento muy culpable, pero es un creer que los errores siempre son la oportunidad de mejorar. Que es un principio, de hecho, ¿Cuál de es, disciplina positiva. ¿Cuál es el acompañamiento que hacemos nosotros? Primero, entender cuáles son mis heridas como papá. Exacto. ¿Qué me está despertando la crianza de mi hijo? Que yo tengo que resolver para sanar y para darle a mi hijo una sana crianza, ¿cierto? Segundo, entender ese proceso madurativo de mi hijo. Estos días unos papás me decían, no, es que mi hijo no tiene dificultades, pero el niño estaba al lado y le decía, papá, yo sí las tengo. Y el papá decía, no, papá, él te está diciendo que sí las tiene. Es comprender qué cositas generan dificultad en los niños y enseñarles que eso no está mal. Al contrario, que en eso nos vamos a fortalecer. El tema de la neurodiversidad, tú decías, es que no todos los casos son iguales. Nunca los casos van a ser iguales. Siempre hay una particularidad que dice, mi hijo necesita una atención diferente. Entonces, el castigo o la firmeza, todo eso va acorde a las necesidades que tiene mi hijo y que tengo yo como papá, porque tampoco podemos desconocer que como papás tenemos unas necesidades. Así es. Entonces es validar el trabajo que hacemos en la clínica, es justamente ese, que aprendamos a cooperar entre todos, a validarnos entre todos y entender tanto que los hijos reconozcan nuestras historias y nuestras heridas y comprendan por qué nos comportamos de esta manera, pero nosotros identificar esos comportamientos y generar la acción de cambio. Así es, menos mal existe el maestro de mamá acá. Ay, sí, claro que sí, que en el maestro de mamá, @elmaestroDeMamá en Instagram, pueden encontrar las herramientas necesarias y como dicen, pues obviamente que a un post no va a solucionar, pero pueden encontrar herramientas para la crianza y la disciplina positiva de sus hijos en @elmaestroDeMamá. Ahí estamos subiendo mucho contenido, lo subimos 3 contenidos a la semana en donde pueden encontrar las herramientas necesarias para criar a su pequeñito. Así es. Bueno, muchas gracias, Gracias, Yura, por estar aquí. Recuerden que si ustedes quieren cita con nuestra profesional, la pueden pedir al número que está apareciendo en pantalla o en @clínica para la familia. Así es. Muchas gracias por la invitación. A ti de nuevo felicitaciones por este nuevo logro académico y felices como Clínica para la Familia de poder contar con neuropsicología, porque es un plus frente a esto. Incluso no es lo mismo apuntarle a unas pautas de crianza en un niño que no tiene una condición de neurodiversidad a un chiquito que tal vez su cerebro está funcionando de una forma distinta. Entonces, bienvenidos pues a la Clínica para la Familia. Les invitamos para que se queden con nosotros porque regresamos con más aquí en Buenos Días Familia. Estamos en Buenos Días Familia. Ya regresamos.